Mm. De hecho, recuerdo que íbamos a empezar eso, la etapa de factibilidad. Ah, bueno. Bien, a ver. Esto incluso, ¿no es cierto? A ver, la clase anterior probablemente lo comentamos, ¿no es cierto? Pero no me acuerdo muy bien. Esto, de hecho, también es bastante, no es exclusivo de la administración pública, todo esto, ¿eh? Uno debería hacer algo parecido también en la administración privada, proyectos. Mm. De hecho, las etapas de estudio, factibilidad y esas cosas son bastante largas en la administración privada. O sea, a ver, ejemplo, en la minería, ¿no es cierto? Por ejemplo, desde el momento en que se descubre un yacimiento de mineral hasta que tenemos la mina funcionando, ¿no es cierto? Eh, en promedio pasan alrededor de 6 años. 6 años. 6 años en que lo que se hace son estudios, diseños, etcétera. ¿Okay? Plan de explotación, qué sé yo, verificación de reservas, ¿no es cierto? Financiamiento, diseños de ingeniería, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Antes de que empiece un proyecto minero a producir un solo dólar, son 6 años de inversión. Mm. En la administración pública pasa más o menos lo mismo, ¿ok? Um, y por supuesto, ¿no es cierto? Eso depende también de la importancia, del valor, ¿no es cierto? Que sea el tamaño del proyecto, ¿no es cierto? En que uno está involucrado, ¿ok? Y aquí, bueno, aquí se habla, ¿no es cierto?, de pasar una etapa de diseño, ¿ok? Pero además se agrega una frase acá: esperar o postergar mientras se adopta una cierta decisión por la autoridad. Mm. De hecho, ¿no es cierto?, incluso desde el punto de vista de la evaluación directamente, ¿no es cierto?, desde un punto de vista técnico, ¿no es cierto?, hay un momento óptimo para los proyectos, ¿ok? Un momento óptimo significa, ¿no es cierto?, significa que en realidad hay cierto tipo de proyectos, ¿no es cierto?, que indudablemente se van a tener que hacer alguna vez. ¿De cuánto? De nuevo, esto no es privado solamente, ¿ok? No sé, ampliar el aeropuerto de Santiago, por ejemplo, ¿cierto?, que si alguna vez se va a tener que hacer. En realidad la pregunta no es si hay que hacerlo o no, sino más bien la pregunta es cuándo hay que hacerlo. ¿Ok? Probablemente uno podría decir más o menos lo mismo respecto de que si cualquier otra infraestructura que en Arica, ¿no es cierto?, que si yo en otros lados, ¿no? Eh, Probablemente no haya muchas dudas de que haya que ampliar el puerto en algún minuto. La pregunta no es si hay que hacerlo o no, sino más bien cuándo hay que hacerlo. ¿Ok? Y esto, como les decía, ¿no es cierto, muchachos? Esta frase que aparece acá, esperar o postergar. ¿Ok? Puede ocurrir, ¿no es cierto? De hecho, en todos estos proyectos se calcula, ¿no es cierto?, este momento óptimo, ¿okay?, de la inversión. Mm. Y la lógica, ¿no es cierto?, tiene que ver con el hecho de que en realidad hay cierto tipo de proyectos, ¿no es cierto?, que son independientes del tiempo en que se instala este proyecto. O sea, típicamente ustedes cuando estudiaron proyectos, probablemente, ¿no es cierto?, les dijeron: mira, que si ustedes instalan, no sé, una fábrica de ollas para picarones, por ejemplo, ¿no es cierto? No, bueno, no, algo en serio, digamos, una panadería, ¿no es cierto?, que sea una estación de servicio, lo que sea, ¿ok? Ustedes le van a decir, típicamente, ¿no es cierto?, ustedes lo que hacen es que dicen: mire, el primer año vendo 100, el segundo año voy a vender, no sé, 200, el tercer año voy a vender 250, y que si yo recién el quinto año voy a alcanzar un nivel de ventas, ¿no es cierto?, que sea como de régimen, digamos, ¿no es cierto?, que sé yo, que son las permanentes, ¿ok? En ese caso, los beneficios de un proyecto, ¿no es cierto?, dependen de cuándo se inician, ¿ok? O sea, si yo empiezo hoy día el proyecto, ¿no es cierto?, el año uno va a ser el próximo año, ¿no es cierto?, y así sucesivamente, ¿ok? Pero hay otro tipo de proyectos, ¿no es cierto?, que en realidad dependen, ¿no es cierto?, de variables de entorno. Los beneficios dependen de la variable de entorno. Como les reitero, ¿no es cierto?, esto no es solo de los proyectos públicos. Esto también tiene sentido desde el punto de vista de los proyectos privados. Mm, a ver, una pena eh, que tengamos pocos ejemplos a la vista, digamos, pero bueno, es una ciudad chica. A ver, pienso de esta manera: ¿por qué recién llegaron los malls a Arica? A mí se ha preguntado por qué nosotros tenemos malls hace solamente 3 años y en otras ciudades son más viejos que andar a pie.
Creo que era porque la gente no tenía el poder económico para adquirir los bienes que se vendieran en un mall. ¿Tú creí? ¿Y tú veis mucha La verdad gente? no, pero escuchaba ese argumento. Bueno, a ver. Ese es el típico Profe, la caso. competencia ¿La competencia? ¿Qué competencia? es que al ser Arica, estar situado de repente con Tacna o tener Iquique al lado, igual tener como un mall no convenía mucho por el tema de los precios. Porque si uno compara, bueno, fuera de pandemia, es más económico para uno de repente adquirir los mismos productos que se encuentran en las tiendas del mall, pero mucho más baratas en otros lugares. Bueno, la respuesta va un poco por ahí, digamos. O sea, efectivamente, ¿no es cierto? Que si yo a mí me tocó atender gente, ¿no es cierto? Que venía de los grandes retailers, ¿no es cierto? Cuando fui director de Corfo, ¿no es cierto? Y uno de los grandes temores que ellos tenían, ¿no es cierto? Era la proximidad con Tacna. Ellos decían, mira, estos tipos nos están matando las marcas. ¿Ok? Claro, porque acá, si alguien anda con unas zapatillas Adidas, ¿no es cierto? En realidad podrían haberle costado 20 lucas, ¿no es cierto? En Tacna, y son más falsas que billetes de 3 lucas, ¿no? Eh, pero no es tanto por eso. En realidad, ¿no es cierto? Lo que ocurre, ¿no es cierto? Que los tipos, ¿no es cierto? Que invierten en los malls, ¿no es cierto? Saben que un mall se justifica, ¿no es cierto? Cuando tú tienes una cierta cantidad de población con plata. Cuando tienes población con una cierta cantidad de población con plata en tu área de influencia. No antes. ¿Ok? De hecho, a lo mejor a ustedes hasta debe haber llamado la atención de que al mismo tiempo que se instaló el mall, también se instaló el strip center al frente, ¿no? ¿Son tontos o qué? ¿Se dieron cuenta de esa casualidad? ¿Qué cosa se puso al frente, profe? El strip center. Jumbo y toda la patilla. ¿Saben la diferencia entre un strip center y un mall? No sé, que unos son de primera necesidad y el otro no. Ya. No sé, pues, profe, estoy hablando con la ignorancia de mi boca, explíqueme. Pero conocí el Jumbo y toda la cosa que está ahí, ¿no es cierto? Por supuesto. Por supuesto, ya. Obviamente, casi, ¿cómo se te ocurre que no? Y conocí el mall que está al frente. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Tiene más variedad de tiendas. No mucha, pu. La verdad verdadera, ¿no es cierto? Es que lo único que ocurre, ¿no es cierto? Es que el mall, ¿no es cierto? Tiene cines, por ejemplo. El strip center no. Pero podría haberlos tenido. Hay muchos strip centers con cine. La diferencia está en el techo. El strip center no tiene techo y el mall sí tiene. Sería todo. Profe, de verdad, la única diferencia entre uno y otro es el techo. No te escuché muy bien. Repite, por favor, Melissa. Yo pensé que era algo más como que la única, es verdad que la única diferencia entre uno y otro es el techo solamente. Aunque te parezca curioso. Es que Bueno, suena como, yo pensé que era algo como mucho más complejo. no, es que eso significa que el modelo de negocio es un poco distinto, ¿cachai? O sea, que si yo, el mall, ¿no es cierto?, es más como un espacio público para que la gente vaya a pasear y qué sé yo, ¿qué te das cuenta? El strip center, ¿no es cierto?, es un poco más de paso, si se quiere. Es un poco más de paso, ¿ok? O sea, son cuestiones que están dentro de un continuo, ¿cachai? O sea, que si tú vas a Santiago te vas a encontrar con que hay malls gigantescos, ¿no es cierto? Que si el Plaza Vespucio, por decirte algo, es una cuestión enorme, gigante, ¿no es cierto? Y te vas a encontrar con otros malls, ¿no es cierto?, que son muy raros, ¿no es cierto?, que, sé yo, que son ultra lujosos, ¿no es cierto?, que sé yo, el Alto Las Condes, que sé yo, cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, donde tú tienes unas tiendas pero increíbles, ¿no es cierto?, también tiene una pinta un poco distinta, pero conceptualmente, ¿no es cierto?, son muy parecidos, ¿ok? Ahora, lo que a mí me interesa, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, que ustedes deberían haberse dado cuenta, ¿no es cierto?, que hay algo raro, ¿no es cierto?, o sea, ¿cómo es que nosotros nos pasamos, no sé, desde que están los malls, ¿no es cierto?, en el centro del país, ¿no es cierto?, hasta ahora, no sé, habrán pasado 20 años, en que no había ningún mall en Arica, y de repente se instalaron dos. ¿Por qué eso? Casi simultáneamente, se inauguraron casi al mismo tiempo. Profe, me estaba comentando aquí mi mamá que había como un rumor que decía que iban a haber como explotación minera canárica, algo así. Es más sencillo que eso, chiquillas. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que de nuevo, ahí estamos en el caso, ¿no es cierto?, de un proyecto privado, ¿no es cierto?, que en realidad tiene sentido solo cuando tú tienes una cierta cantidad de población con poder adquisitivo suficiente para eso. ¿Te das cuenta?
Arica pasó los 240.000 habitantes, ¿no es cierto? Que si yo, ¿no es cierto? Y una pequeña cantidad de eso, ¿no es cierto? Tienen plata para comprar en el mall y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Bueno, se justifica el mall. ¿Te das cuenta? Fíjate que el mall no está pensando, ¿no es cierto?, si va a ser rentable el primer año, el segundo año, o lo que sea, ¿no es cierto?, sino que más bien ellos saben, ¿no es cierto?, que hay un momento óptimo para instalarse. ¿Te das cuenta? Depende de una condición de entorno, básicamente. De hecho, ¿no es cierto?, que si yo probablemente, ustedes no se acuerdan de eso, ¿no es cierto?, pero fue una gran novedad, ¿no es cierto?, cuando llegó el McDonald's a Arica, porque ya había McDonald's en todos lados, pero en Arica no había. ¿Y por qué llegó el McDonald's a Arica? De nuevo, por la misma razón. Cuando la ciudad alcanza un cierto tamaño, ¿no es cierto?, mucho más chico que en el caso de un mall, por supuesto, y con una cierta cantidad de poder adquisitivo, ¿no es cierto?, entonces ese tipo de negocios funcionan, y eso se sabe. Esos son problemas, problemas de momento óptimo, todos esos problemas, ¿ok? Ese es el punto, esto que está acá. ¿Okay? El problema de cuándo se hacen los proyectos, ¿no es cierto?, muchas veces es la pregunta de fondo, ¿no es cierto?, y no es si hay que hacerlo o no, es más bien la pregunta de cuándo se tienen que hacer los proyectos, ¿ok? Nos vamos a encontrar con ese tema, nosotros lo vamos a ver con más detalle más adelante de nuevo, ¿no es cierto? Pero cuidado con eso, ¿no es cierto? Es fácil caerse en eso. Cuando uno posterga un proyecto, ¿no es cierto?, muchas veces no está diciendo que en realidad no haya que hacerlo ni que sea malo. Lo que está diciendo, ¿no es cierto?, que todavía no es el momento de hacerlo. No es más que eso. ¿Ok? Eh, Pero igual, por ejemplo, si no es el momento es por algo. por eso, porque tú no tienes un mercado lo suficientemente grande, ¿no es cierto?, como para que se justifique una inversión de ese calado. ¿Te das cuenta? A ver, un mall como ese, ¿no es cierto?, vale alrededor de, qué sé yo, de unos 20 millones de dólares más o menos construir un mall como ese. Es mucha plata. Esa cuestión tiene que generar una renta, ¿no es cierto?, por lo menos de 2 millones de dólares al año, para que se justifique. ¿Te das cuenta? Generar una renta para eso, de ese nivel. Profe, ¿y por qué no se fue a Tacna, que tiene mucha más población, el doble? De hecho, Tacna tiene una especie de remedio de mall, ¿no es cierto?, que es anterior al de Arica, el Plaza Vea. Claro. Y ellos lo tienen mucho tiempo antes que nosotros. Lo que ocurre en Tacna, ¿no es cierto?, en Perú, ¿no es cierto?, es que ellos tienen mucho menos presencia de empresas internacionales. O sea, de haber habido, ¿no es cierto?, que si empresa como McDonald's, lo que sea, ¿no es cierto?, probablemente una cuestión como el mall, ¿no es cierto?, se había instalado tiempo antes en Tacna. ¿Te das cuenta? Ellos son mucho más locales para sus jugadas, ¿no es cierto? Los mercados latinoamericanos tienen como esa peculiaridad. Hay algunos mercados, ¿no es cierto?, que son bastante más cerrados a la inversión extranjera, ¿no es cierto? Y por lo tanto las cosas raras llegan bastante más atrasados a ese tipo de lugares. No siempre es así. Ya ves que como se llama, que el BEA es muy anterior al molde acá. ¿Okay? Y sí, ¿no es cierto? Efectivamente hay algunos inversionistas, ¿no es cierto?, que también tratan de tirarse saltos raros como ese. Pero te reitero, el punto, lo que me interesa rescatar en este minuto, ¿no es cierto?, era eso, ¿ok? Cuidado con eso. Hay ciertas veces, hay oportunidades, ¿no es cierto?, en que el problema no es si hay que hacer un proyecto o no. Más bien la cuestión es cuándo hacerlo, ¿ok? Más bien la pregunta es cuándo hacerlo. Y con eso, y ese tipo de proyectos, ¿no es cierto?, uno se lo va a encontrar a cada rato, ¿te das cuenta? O sea, bueno, ahí uno tiene que dimensionar los proyectos. Se me ocurrió un ejemplo raro, ¿no es cierto?, porque en realidad los va a enredar más que otra cosa, ¿no es cierto? Que si ustedes se fijan, por ejemplo, el hospital nuevo, ¿no es cierto?, es más chico que el que se demolió. Y ahí eso amerita una serie de otros problemas más, ¿no es cierto?, que a lo mejor algunos de ustedes van a decir, ¿pero cómo? Yo también habría dicho lo mismo en algún minuto. No, pero hablando más en serio, ¿no es cierto?, o sea, efectivamente, ¿no es cierto?, que si yo, a ver, hay ciudades como Arica, ¿no es cierto?, por ejemplo, todavía no tiene estacionamiento subterráneo. ¿Por qué no? De nuevo, por lo mismo, no sé por qué hemos dicho, porque no es el momento óptimo. Profe, yo creo que en ese sentido igual podría ser más por una parte geográfica, porque acá es muy difícil construir algo, no sé si en esta clase lo comentamos, pero es muy difícil construir algo sin encontrar restos de momias y cosas así. Entonces construir
un estacionamiento subterráneo, yo creo que más va por eso, uno de sus grandes factores, que siempre existen ese tipo de problemáticas. Sí, De tienes toda la la razón. construcción que está ahora en Home Center Sodima se retrasó por lo mismo, porque encontraron osamentas, me corrige si la palabra está incorrecta, osamentas no sé si de cuerpecito, de momia, no sé cómo decirlo, pero por eso más que nada se retrasan acá mucho las construcciones. Sí, sí, es frecuente que ocurra algo como eso, pero te reitero, que si yo, no sé, Iquique tiene estacionamiento subterráneo hace 15 años, por ahí. La pregunta es, ¿no es cierto? Bueno, a lo mejor encontramos momias, sí, pero hay un estacionamiento gigantesco frente al edificio, entre el empresarial y los servicios públicos, hay un tremendo estacionamiento ahí que es plano simplemente, es un hoyo para abajo, ¿se han fijado en eso? Ya, perfectamente ese podría ser un estacionamiento pagado, ¿no es cierto? Qué sé yo, con varios niveles para que se estacionen todos los autos, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se hace? Porque es caro. Y pues no se justifica para la capacidad de pago que todavía hay en Arica. En Arica hay muchos autos, ¿no es cierto? Pero no hay mucha capacidad de pago. Arica es una ciudad relativamente pobre, ¿se dan cuenta? Entonces, de nuevo, ¿no es cierto? Son ese típico, es lo clásico. Ese tipo de obras, ¿no es cierto? Tienen más bien un momento óptimo en lugar de una rentabilidad positiva o negativa. ¿Okay? Sabemos que en algún minuto la rentabilidad va a ser positiva, la pregunta es cuándo. ¿Okay? Y ese es el punto, ¿no es cierto?, que se intenta evaluar muchas veces cuando llegamos a esta fase de factibilidad. ¿Okay? En muchas ocasiones llegamos a un resultado como ese. ¿Okay? ¿Dudas sobre esto, muchachos? ¿Estamos tranquilos? ¿Estamos bien? O sea, a ver, lo que planteó Francis, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿no es cierto?, es un problemazo en Arica. De nuevo es un tema, ¿no es cierto?, que en realidad como que falta un poquito de imaginación, ¿no es cierto?, qué sé yo, o ir a mirar qué es lo que se hace en otros países, ¿no es cierto? Y sí, es un problema, ¿no es cierto?, que también se ha abierto en todo Chile también ese problema. Es un tema que lo veremos en algún minuto también. ¿Okay? La preservación de, qué sé yo, de vestigios arqueológicos, monumentos naturales o, qué sé yo, patrimonios culturales, es un problema en Chile, ¿no es cierto?, que no ha sido muy bien tratado. Y probablemente, ¿no es cierto?, sea un buen tema de tesis para algunos de ustedes, si les interesa el tema. O sea, porque, bueno, hace algunos años atrás tuvimos un empresario de acá, ¿no es cierto?, nos pidió ayuda en esa línea justamente. El tipo que construyó, construyó el Mirablau. ¿Ubican cuál es el edificio Mirablau? ¿Chiquitos? Hay alguien como que está callado esta cosa. ¿Ubican el Mirablau o no? ¿Hay alguien ahí? No, profe, no lo Oye, conozco. Yo tampoco. nadie lo conoce el Mirablau. Ya. Oye, es el edificio que está al frente de la catedral, ¿no es cierto?, por el lado 7 de junio. ¿Se han fijado que si ustedes El suben, ¿no es edificio que cierto? está al lado de la catedral. Claro, pues frente a la catedral. Entonces, si ustedes suben por 7 de junio, ¿no es ¿Dónde? cierto?, hay un sitio iriazo en la esquina. Ese es el mismo dueño, ¿no es cierto?, del edificio que está inmediatamente después. Ese es el Mirablau, un edificio como de ladrillo, que tiene un ascensor por fuera. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ese tipo, ¿no es Sí, cierto?, profe. algún tiempo atrás, ¿no es cierto?, o sea, de hecho, él inició la construcción del Mirablau 2, ¿no es cierto?, ahí inmediatamente al lado. Y en algún minuto, ¿no es cierto?, quiso, o sea, la vio muy complicada, ¿no es cierto?, que si yo obtener los permisos, que si yo quiero, ¿no es cierto?, y en algún minuto me preguntó, a mí, un arquitecto y otra gente más, ¿no es cierto?, qué se podía hacer con ese cacho. Yo le comentaba a nosotros que se hacía en Europa con los restos arqueológicos. Y él estuvo en la parada, ¿no es cierto?, estuvo a punto, ¿no es cierto?, de hacer una innovación muy interesante, ¿no es cierto?, no sé por qué le dieron los permisos, entonces ahí dijo, ya, no nos compliquemos, echémosle para adelante nomás como está. ¿Okay? Pero sí, efectivamente, ¿no es cierto?, ahí falta harto de tratamiento, la construcción se ve siempre enfrentada a ese problema. No es solo los moles, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, el hospital se atrasó muchísimo también por lo mismo. Porque aunque estaban demoliendo, ¿no es cierto?, los tipos se encontraron con que debajo y en las fundaciones habían restos de momias y qué sé yo qué. El edificio ese centro de justicia, ¿no es cierto?, que está en la esquina de San Marcos con, no me acuerdo de qué calle, ¿no es cierto?, pero me acuerdo porque tiene muy mala visibilidad, ¿no es cierto?, una calle que baja, me parece que San Martín, una de esas.
Ese edificio está detenido hace un par de años, ¿no es cierto? Porque hay momias. 2 años detenido el edificio. La obra no ha continuado, ¿no es cierto? Porque hay que primero saber qué es lo que se hace con las momias. ¿Te das cuenta? Ese tipo de dificultades, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, eso es un problemazo que hay que verlo en Arica. Hay muchas ciudades de Chile, ¿no es cierto?, que tienen el mismo problema. Y en Arica es más agudo que en otras ciudades. De hecho, en Arica, ¿no es cierto?, incluso hasta ministerios como el de Bienes Nacionales, por ejemplo, para hacer cualquier cosa, ¿no es cierto?, en terrenos públicos, ¿no es cierto?, exigen los informes arqueológicos, cosa que no lo exige en ninguna otra parte de Chile. Justamente por la abundancia de cachos, como dicen, o sea, qué feo lo que dije, ¿eh? Políticamente incorrecto, por la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno como ese, o sea, que tú te encuentres con, qué sé yo, con momias, con centro indígena, ¿no es cierto? Es muy, muy posible aquí en Arica, y eso es todo un problema. Pero, de nuevo, ¿no es cierto?, ahí falta un poquito de piense, ¿ok? Creo yo. Ahí hay varias opciones, ¿no es cierto? Que si yo en Europa, Europa está lleno de vestigios arqueológicos en todas partes, en todas las ciudades europeas, ¿no es cierto? Hay vestigios arqueológicos del año que ustedes quieran. Pero ya se han diseñado varias maneras, ¿no es cierto?, de abordar el problema, ¿ok? O sea, construir alrededor, construir encima, ¿no es cierto? Que si yo, hay muchísimas construcciones, ¿no es cierto?, en Europa en que tú tienes en la planta baja de los edificios, ¿no es cierto?, que si yo, una muestra, ¿no es cierto?, de lo que se encontró en el subsuelo. Pero ellos instalan en las fundaciones, instalan, ¿cómo se llama?, vitrinas. Vitrinas, ¿no es cierto?, y son de acceso libre, ¿no es cierto?, cualquiera puede ir a verlas, etc. Pero no para ahí la construcción, digamos. ¿Te das cuenta? O sea, simplemente adapta la construcción que viene encima, ¿no es cierto?, a lo que hay, a los vestigios arqueológicos que puedan haber, ¿no es cierto? Y eso, básicamente toman decisiones en todo caso, porque en muchos casos, ¿no es cierto?, deciden que los vestigios no valen la pena, ¿no es cierto?, y lo pasan una escoba y se acaba la cosa, ¿no? En otros casos, que si yo, simplemente, ¿no es cierto?, sacan las muestras, ¿no es cierto?, que les puedan resultar interesantes desde el punto de vista científico, y si yo quiero, ¿no es cierto?, el resto, nada. Y hay otras zonas donde simplemente no se puede construir, ¿no es cierto?, porque hay zonas, ¿no es cierto?, que hay la abundancia de restos arqueológicos muy grande. O sea, si ustedes van a construir cerca del, qué sé yo, del Coliseo en Roma, no tiene ninguna posibilidad. En fin, eso. Aquí falta mucho, ¿ok? Aquí falta harto, ¿no es cierto?, desarrollo en eso. Y hay, bueno, otros problemas. No peleemos mejor. ¿Dudas? Profe, eso le iba a comentar que en Roma, o sea, está como que se deja la parte y se construye afuera de eso. Y es súper turístico. Claro. Pero no se saca en Chile, como que se espera sacarla, llevarla a un museo. O sea, de hecho, ¿no es cierto?, cuando, que si ya, no sé si tiene sentido que veamos esta obra, pero son detalles, como yo diría, como demasiado específicos, pero si una persona es propietaria de un terreno, como le pasó al tipo de Mirablau, ¿no es cierto?, que es dueño del terreno ese que está en la esquina, ¿no es cierto?, de la Plaza Colón, y él, al hacer un proyecto, descubre que tiene momias, ¿no es cierto?, que hay un cementerio, que hay restos arqueológicos, él no puede continuar con la obra, así de corto, hasta que le den la pasada los consejeros del Consejo Monumental Internacional. Él tiene que emitir a su costo, ¿no es cierto?, un estudio arqueológico de lo que hay ahí. Él tiene que financiar el estudio arqueológico y presentarlo a consideración del Consejo Monumental Internacional. Y los muchachos que hacen estudios arqueológicos no son nada baratos ellos. O sea, un estudio arqueológico te puede costar 10, 20 millones de pesos tranquilamente. Y se demora lo que quieren, porque además ese informe además pasa evaluación del Consejo Monumental Internacional. Recién después de eso, ¿no es cierto?, te dan el permiso para continuar la obra si es que corresponde, si no, sería todo nomás. ¿Te das Si esas cuenta? son las reglas del juego, profe, mejor las pescas y la tiran a la calle, ¿no? No va a faltar el que lo haga. De hecho, se sabe que hay muchos que lo han hecho así. Que en vez de decir, mire, encontramos una momia, dicen, van en la noche, la sacan en camiones, chao, para afuera, no, aquí no encontramos nada. Mira la cantidad de cosas que se han hecho así a la maleta aquí en Arica. Les contara las que yo sé. Bien. Bueno, aquí hay un poco de los objetivos, ¿no es cierto? Un poco los objetivos de la fase, ¿no es cierto?, de cada fase.
Aquí hay objetivos sobre la fase de preinversión. ¿Se acuerdan que habíamos comentado, ¿no es cierto?, que es una fase relativamente cara de formular, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de proyecto. Y aquí hay como 4 objetivos claros, ¿no es cierto? Hay que ver que el proyecto sea una buena solución al problema planteado. Que la alternativa es la mejor. Es aquí donde se matan las alternativas, ¿ok? Que el proyecto muestre estándares técnicos eficientes respecto a proyectos similares, digamos. Y que los indicadores de rentabilidad muestren la conveniencia de la inversión. ¿Ok? Y aquí, los proyectos pueden sufrir cambios en esta etapa, ¿no es cierto? Que si yo, esta es una fase difícil, ¿no es cierto? La preinversión. Reitero, no todos los proyectos pasan por etapas por este tipo de estudios. ¿Ok? Aquí hay una cuestión mucho más mnemotécnica, ¿no es cierto? Los contenidos del estudio preinversional. ¿Ok? El estudio preinversional es siempre el central de esta historia. Aquí, pasito a pasito. Esto es. Sin repetir ni equivocarse. ¿Ok? Análisis del problema, diagnóstico de la situación actual, identificación y definición de alternativas de solución, evaluación de las alternativas, presentación de la alternativa seleccionada. ¿Ok? Y aquí están los contenidos. Es aquí donde, de hecho, ¿no es cierto?, nosotros en la universidad esperamos hacer la diferencia. ¿Ok? En cuestiones como esta, el análisis del problema, el diagnóstico de la situación actual, la identificación y definición de alternativas de solución. Es súper importante esa cuestión. Como les digo, es muy frecuente, ¿no es cierto?, que las autoridades políticas y administrativas, ¿no es cierto?, terminen enamoradas de una solución, sin tener muy claro cuál es el problema. ¿Ok? ¿Se acuerdan del ejemplo que dimos en las canchas de pasto sintético, ¿no es cierto?, qué sé yo? Y hay otros casos mucho más graves, qué sé yo, el caso del parque Puerta de América, algo así, Puerta América, ¿no es cierto?, algo así que se llama, que es un parque que se pretende construir en la punta del cerro, en la punta del Morro, por ahí por el Cerro de la Cruz, ¿no es cierto? O sea, muchos que conocen ese problema, todo esto, para empezar, antes de desparramar cosas, ¿saben de qué se trata ese problema? ¿Alguien puede describirlo? No, profe. Mira, a ver, ¿han ido por el camino de las pesqueras hacia arriba? Sí, lo bueno de vivir en una ciudad chica, que todas las cosas se han visto siempre. ¿Han hecho el camino por el camino de las pesqueras para arriba? Sí, profe. Si hacen ese camino, ¿no? Se van a dar cuenta, ¿no? Que hay como una población, una cierta cantidad de construcqué obras, qué sé yo, qué, ¿no? Casas, toda esa cosa, ¿no es cierto? Que llega hasta el colegio, ¿cómo se llama? Alborada, algo así, creo que se llama ese colegio. Miramar. Miramar, eso. Hasta el colegio Miramar, ¿no es cierto? Y como por ahí, ¿no es cierto? Y ahí como que se acaban las construcciones, pero después vuelven a empezar con edificios nuevos. Y queda un tremendo paño que no tiene nada. En realidad no es que no ¿Es tenga. el cerro que está atrás donde está el cono, profe? ¿O está hablando del que hay en el espacio entre los departamentos y Y el resto de como las. por Sotomayor? Porque en esa parte hay harto cerro. Sí, claro. Si tú subes, claro, subiendo por Sotomayor, ¿ok? Bueno, y en esa zona, ¿no es cierto? Ese terreno, ¿no es cierto?, da hacia el borde del cerro también. O sea, si tú caminas harto, ¿no es cierto?, te vas a encontrar con que eso llega hasta el borde hasta el borde del morro. ¿Okay? Es enorme ese terreno, ¿no es cierto? Creo que son 10 hectáreas, una cosa de ese estilo. Bueno, lo que pasa siempre, ¿no es cierto? Un terreno baldío, ¿no es cierto? Sirve para cualquier cosa. Ahí sirve para basurar clandestino, sirve para que se junten flights mala onda, sirve para un montón de cosas feas, ¿ok? Y hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, que los vecinos del sector, ¿no es cierto?, andan catereando para que esa cuestión se haga algo con eso, ¿ok? Y a algunos de los vecinos se les ocurrió construir un parque. ¿Sabes cuánto? Y catetearon durante años, ¿no es cierto?, hasta que finalmente lograron el compromiso de un alcalde, el alcalde Urrutia, ¿no es cierto?, para que les construyeran un parque ahí. Eso no es viable por ninguna parte. Esos son terrenos salinos, ¿no es cierto?, donde es imposible plantar nada. Es una zona súper ventosa, ¿no es cierto? Y la verdad, ¿no es cierto?, es que no tiene ningún sentido instalar un parque ahí. Pero las autoridades, ¿no es cierto?, se comieron ese cuento, ¿no es cierto?, y probablemente terminen construyendo un parque o un remedio de parque ahí en esa zona. ¿Te das cuenta? Si tú escarbas un poquito, ¿no es cierto?, te vas a encontrar con que en realidad lo que les pasa a los vecinos, ¿no es cierto?, es que en realidad esa cuestión
hace feo el espacio, el terreno. Lo hace feo, ¿no es cierto? Que si yo es peligroso, hay delincuentes, que si yo, ¿no es cierto? Hay basurales y otras cosas por el estilo. Pero eso no significa que haya que construir un parque. ¿Te das cuenta? Casos como ese, ¿no es cierto? Te vas a encontrar en muchas partes. Que si el Parque Las Torres, por ejemplo, Profe, si otro caso parecido, ¿sí? Javiera. en ese sector que usted estaba diciendo, igual hay harto proyectos que se están presentando como, creo que habían dicho que iban a colocar em, otro retén de carabineros, querían hacer hasta un centro comercial pequeño en la parte del peladero que está por Sotomayor. Sí, yo de hecho, yo sería más partidario de cosas como esas, acercar los servicios públicos a la comunidad, ¿no es cierto? Si ese es un sector que se está poblando, ¿no es cierto? Efectivamente debería tener accesible, qué sé yo, un consultorio de atención primaria, un CEFAM, un CECOF, ¿no es cierto? Algo por el estilo, debería tener un retén de los paquidermos, y debería tener, ¿no es cierto?, que sé yo, servicios públicos, o sea, que si yo debería haber una placa comercial o algo por el estilo también. Yo también sería más partidario de cosas como esas que convertirlo eso en un parque, ¿te das cuenta? Porque de hecho son más factibles y creo que son más necesarias, ¿no es cierto?, que un parque. O sea, no es que esté mirando a huevo las cosas de los parques, lo que pasa es que además, agrégale a todo esto, ¿no es cierto?, como te digo, que las condiciones del lugar son muy malas para hacer parques, o sea, son carísimas, ¿te das cuenta? En fin, yo quizás construiría ahí un polideportivo, ¿no es cierto?, que sé yo, como ¿cómo se llama esto? Un multicentro, ¿cómo ese que está aquí al frente, detrás del campus Aucache? No me acuerdo cómo les pusieron esas cuestiones. Bueno, quizás una cosa como esa, que si yo, una cancha, ¿no es cierto?, de algo, ¿no es cierto?, que si yo, cosas de ese estilo. Equipamiento comunitario más que un parque. ¿Te das cuenta? Yo sería más partidario de una cosa como esa. Ahora, por supuesto, ¿no es cierto?, el punto está, ¿no es cierto?, en que, a ver, ¿cómo se los digo? El punto está, ¿no es cierto?, en que el llegar a buenas soluciones, ¿no es cierto?, no es cuestión de que hayan personas muy inteligentes metidas entre medio de nada que se le parezca. El problema está aquí, en cómo analizas el problema y cuáles son las soluciones que estás buscando. O sea, cuáles son las soluciones que van emergiendo en una cosa como esta. Que siempre el problema, ¿no es cierto?, no son unívocos, ¿no es cierto?, que si yo, hay probablemente un eje central de problema, ¿no es cierto?, pero eso provoca un montón de problemas aparte. ¿Te das cuenta? Es lo que se conoce como los árboles de problemas, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Vamos a ver técnicas, ¿no es cierto?, para hacer buenos diagnósticos, ¿no es cierto?, y para generar buenas ideas. ¿Ok? Y eso, bien aplicado, ¿no es cierto?, debería producir muy buenos resultados. ¿Ok? Bueno, un poco aquí está lo que les había comentado antes, ¿no es cierto? La idea acá, ¿no es cierto?, todos los estudios preinversionales, ¿no es cierto?, lo que hacen, ¿no es cierto?, es aumentar la certidumbre, recabando información suficiente necesaria para tomar la mejor decisión desde el punto de vista técnico y económico. El costo de este proceso va a aumentar, ¿ok? Mira, yo voy reduciendo la incertidumbre, ¿no es cierto?, pero voy aumentando el costo del estudio. De nuevo, ¿no es cierto?, fíjate que aquí tengo las etapas del proyecto. ¿Ok? Y de hecho lo tengo en un eje de tiempo. ¿Ok? El sentido que tiene este monito, ¿no es cierto?, es, de nuevo, ¿no es cierto?, reforzar lo que habíamos dicho antes. Cuidado con esto, ¿no es cierto? Aquí de lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, es una decisión económica. ¿Hasta qué punto nosotros hacemos estudios, ¿no es cierto? Depende, ¿no es cierto?, del valor del proyecto, ¿no es cierto?, y de una serie de cosas, ¿no es cierto?, que deberían haberlas visto en microeconomía. ¿Ok? En general, ¿no es cierto?, cuando hablamos de incertidumbre, uno dice, bueno, pero ¿y eso cuánto vale? ¿Cómo gastar tanta plata en certidumbre? Cuidado, no es solo certidumbre, también es riesgo. ¿Ok? Ha pasado en muchos proyectos, ¿no es cierto? Si ustedes ponen la palabra elefante blanco, ¿no es cierto?, y ponen la palabra inversión pública, ¿no es cierto?, se van a encontrar con docenas de proyectos que son una perfecta tontería, ¿no es cierto?, y que terminan desechándose en inversión pública. Hay una cuestión de riesgo, ¿no es cierto?, y hay una cuestión de incerteza también, ¿no es cierto?, por lo que uno puede encontrar. Y por cierto, la cantidad de estudios también tienen que ver con cuestiones técnicas. O sea, ups, ¿qué pasa aquí? El trabajo de ingeniería, ¿no es cierto?, es básicamente ese tipo de pega. Es la pega, ¿no es cierto?, de encontrar, ¿cómo se llama?, de adquirir más certeza, ¿no es cierto?, respecto a lo que se está haciendo. Yo no sé si esto está claro para ustedes, ¿no?
Pero uno, a ver, ¿vieron en economía de la información en micro? ¿Algo de economía de la información? Micro 1, micro 2, tal vez. En micro 2 debieron haberlo visto. ¿Ok? Piénselo de la siguiente manera. Creo que este ejemplo lo usamos en alguna oportunidad, ¿no es cierto? Pero ¿alguno de ustedes ha salido a acompañar a papá a comprar auto, por ejemplo? ¿Auto usado, por ejemplo? Sí, Yo sí, profe. Tú mismo a lo mejor has salido a comprar auto, ¿no es cierto? ¿Cómo es ese proceso? Por lo menos nosotros hemos ido a Santiago ¿Ya? a comprar un auto. Ya, pero ¿cómo lo hicieron? Si ustedes vieron la foto en el auto, en el diario, que si yo fueron y lo compraron, eso así de corto. Ah, no, porque nos sirve para trabajar, pues. No es la Ya, misma de siempre. ya, o sea, y lo compraron así al primero que cayó. ¿Eso? ¿Este me sirve? No, porque son buenas y como van saliendo nuevos modelos de la misma marca, las renovamos y como sabemos que es buena y Mm. rinden, la renovamos nomás, por la nueva que sale. Ya, Algo pero así, compraron un vehículo 0 kilómetros. claro. Ah, ya, no, pero yo estoy preguntando por autos usados. Ah, no. ¿Alguno de ustedes acompañó al papá a comprar casa, por ejemplo? Bueno, en esos casos, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? O sea, por lo menos cuando se trata de comprar un auto usado, por ejemplo, como lo hacemos muchos aquí en Arica, ¿no es cierto? Ustedes se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que es un proceso tortuoso, largo. ¿Ok? La gente, ¿no es cierto?, que si yo se toma muchísimo tiempo, ¿no es cierto?, que si yo sale los fines de semana, durante la semana, que si se ponen de acuerdo con gente para ir a ver el auto, a probarlo, lo llevan al mecánico, hacen un montón de atados. De hecho, hasta esos atados, ¿no es cierto?, están medio estandarizados. Un exalumno de acá de la escuela, ¿no es cierto?, es el dueño de la Automotor Arica, el Pancho. ¿Ubican la Automotor Arica? La que está ahí en Diego Portales. Sí, profe. El Pancho me contaba una vez, ¿no es cierto?, que si yo ¿cómo se llama? Que siempre iba mucha gente a ver autos ahí, porque hay muchos autos, ¿no es cierto? Entonces, siempre va mucha gente a ver autos, ¿no es cierto? Y hay gente que va 2 o 3 veces a ver autos. Las mismas personas van a ver 2 o 3 veces los mismos autos. El Pancho sabía una cosa más, sabía, ¿no es cierto?, que en realidad, ¿no es cierto?, la decisión no la toman solo. Entonces, cuando el compadre aparecía con la señora, quiere decir que era el momento de vender. Ahí se cortaba el queque. No es que el compadre vaya 2 o 3 veces a ver los autos, sino que de repente aparecía con la señora, ¿no es cierto? Y ahí ella era la que daba la palabra final. O sea, no es solo que uno evalúa, ¿no es cierto?, el auto que va a comprar, ¿no es cierto?, sino que además evalúa si le va a gustar al resto del grupo familiar. ¿Se dan cuenta? El Pancho ya lo sabía eso. Pero bueno, lo concreto, ¿no es cierto?, lo que están haciendo con eso, ¿no es cierto?, es buscar mucha información. Cuando compran un auto nuevo, ¿no es cierto?, cuando compran un auto usado, ¿no es cierto?, están arriesgando mucha plata, muchas veces. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, no quieren equivocarse. ¿No es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, buscan mucha información. Revisan el auto por todas partes, que sé yo, que no esté fundido, que sé yo, que no tenga problemas, y que sé yo, ¿no es cierto? Pero además averiguan si le va a caer bien a la jefa. ¿Sabes cuándo? Fíjate tú, ¿no es cierto?, que cuando tú compras, no sé, sal, ni miráis ni la marca, ni dónde está, ni nada que se le parezca. A lo más lo tenéis en una lista, ¿no es cierto?, si es que te acordáis, pues si es que no te acordáis, en el supermercado. ¿Alguno de ustedes sabe alguna marca de sal, por ejemplo? La Lobos Sí, es la más común. alguien sabía por lo menos el nombre de la sal, ya. Pero la verdad es, ¿no es cierto?, que a nadie le importa un pepino, ¿no es cierto?, si la sal, o sea, si la sal está cara, ¿no es cierto?, o alguno de ustedes sería capaz de saber si yo le vendo un paquete de sal a 500 pesos, ¿está caro o está barato? Depende, vos, profe, no me está diciendo cuánto trae la sal. ¿Es kilo o es un Un frasquito? kilo. Está caro. Está caro. Ay, lo he Sí, dicho la sal, antes. la verdad es que es súper económica. Al menos las marcas que conozco son económicas. A menos que sea una sal especial, una más natural, ahí ya entiendo.
el costo Bueno, aquí de me eso. encontré con una cosa rara, ¿no es cierto? La Melissa sabe los precios de la sal, cosa que, ¿no es cierto?, que es bastante extraña, ¿no es cierto? Y Alguien que compra la probablemente, mercadería en la casa. Tengo que saber. claro, claro, pero ni aún así, ¿cachai? Si hay gente, ¿no es cierto?, que si yo, si mi señora también compra la mercadería de la casa, ¿no es cierto?, pero que yo sepa, nunca le ha mirado el precio de la sal, ¿te das cuenta? Eh, ¿Y cuál es la diferencia ahí? Hay varias diferencias, ¿cierto? Que si yo entre comprar un auto y comprar la sal, ¿no es cierto? Hay varias diferencias importantes. Lo primero, ¿no es cierto? Lo más obvio, ¿no es cierto? Es que el auto es bastante más caro que la sal. ¿Te das cuenta? Un auto te puede costar 4 o 5 millones de pesos, ¿no es cierto? Usado, ¿cachai? Que si yo, son sus lucas, ¿te das cuenta? Nadie va a querer perder 5 millones de pesos comprando un auto cacho, ¿te das cuenta? Y entonces por eso revisan qué si yo quiero, ¿cierto? Un paquete de sal te costará 300 pesos, 400 pesos por ahí, me imagino. Si está caro 500, será que vale menos que eso. Pero además, ¿no es cierto?, pasa otra cosa. La variabilidad, ¿no es cierto?, es bastante escasa en el caso de la sal. O sea, ¿alguien es capaz de distinguir una sal lobo de una sal no sé qué cosa, de otra marca de sal? ¿Melissa? Yo creo que sí, pero depende. Es que O él sea, va todo, por ejemplo, si son sales económicas, si son sal económica de distintas marcas, no sabría la diferencia. Pero no, cuando cambia por ejemplo, entre esa, hablando de la sal marina, se nota mucho la diferencia con una sal común como la lobo, porque la sal marina, de hecho, es mucho más salada que la sal común. O sea, ya, la ración de pero una además es más sal común gruesa. con esa es increíble el cambio. Pero además es más gruesa, ¿no es cierto? Estamos hablando de una Existe experta en la sal, gruesa y profe. la delgada en sal marina, profe, pero yo al menos me he dado cuenta de la diferencia por el tema de las raciones, no más por el sabor. Bueno, de acuerdo. El punto está, ¿no es cierto?, en que probablemente, ¿no es cierto?, que si usted le echan sal a un plato, ¿no es cierto?, es imposible que sepan, ¿no es cierto?, de qué marca es la sal que le echaron. ¿Te das cuenta? Es un bien súper homogéneo la sal. Los autos usados, ¿no es cierto?, no son nada homogéneos. Uno se puede encontrar con autos muy buenos, ¿no es cierto?, y con autos que son un verdadero fiasco. De la misma marca y modelo y del mismo año. ¿No es así? Bueno, que es lo mismo, si lo que está cambiando, ¿no es cierto?, también en ese caso es la varianza, ¿no es cierto?, del beneficio, digamos, por llamarlo de alguna manera. La varianza del valor verdadero del auto. ¿Te das cuenta? La varianza es mayor en el caso del auto que en el caso de la sal. Y el auto es más caro que la sal. Varianza, ¿no es cierto?, y valor de la inversión, ¿no es cierto?, son dos factores muy importantes a la hora que uno decide cuánta información toma, cuánta información compra, o cuánto gasta en información. ¿Se dan cuenta? Eso se llama economía de la información, muchachos, es algo que deberían haber visto en microdosis, ¿no es cierto? Pero bueno, y eso es el fundamento de lo que está acá. ¿Ok? Estos costos del estudio se justifican, ¿no es cierto? Porque yo estoy reduciendo la incertidumbre. La incertidumbre, ¿no es cierto?, no es que a mí me guste, no es que sea una persona tan curiosa ni tan interesada en el conocimiento. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que en la medida que yo voy recabando más información, ¿no es cierto?, voy aminorando, disminuyendo la varianza de los resultados. Eso se llama el riesgo. ¿Te das cuenta? Y estoy disminuyendo además también el potencial de pérdidas. Eso se llama certidumbre. Profe, en el ¿Mm? caso de los autos, el costo de estudio sería no sé, contactar a algún mecánico que vaya también a ver el vehículo, todas esas cosas, ¿no? El gastar tiempo, ¿no es cierto?, en cotizar De autos, qué repente en sé yo, en ir a viajar, cuando verlo. uno va aquí, que esas cosas. Ah, Exactamente. ya. Hay gente que va a comprar los autos de Iquique, que se aburre de buscar cacharros aquí en Arica, qué sé yo. Hay gente que hace cosas muy extrañas. Mi papá, ¿no es cierto?, si yo me acuerdo, y era chico, ¿no es cierto?, lo acompañaba a comprar autos. Mi papá iba con un mecánico a ver los autos. Tenía un mecánico amigo, ¿no es cierto? Y el mecánico amigo de repente llevaba un palo de escoba. ¿A quién le vamos a pegar casi? Y nada, pues el mecánico, ¿no es cierto?, se ponía el palo de escoba en la oreja, ¿no es cierto?, y el otro extremo lo ponía en el motor. Y con eso detectaba los ruidos raros de los motores. Aprende, toma. Es muy común que en Arica se preste eso de que uno va acompañado con mecánico, contacto y eso. Claro, y esos tipos no van gratis, que si yo, uno les paga, que si yo, no sé, para que haga un diagnóstico, uno los mira como de ladito, que si yo, los autos, que si yo, a mí como me carga esa cuestión de andar comprando autos, ¿no es cierto?, yo compro a la que me tincó nomás, ¿no es cierto?, y después pago las consecuencias, total, la verdad es que compro autos baratos, así que me da lo mismo. Igual de repente sirve llevar alguien con que como que sepa harto de vehículo porque uno pasa de repente que cuando ya uno tiene el contacto, comprar autos usados pero con, no sé, con otro dueño, con otra persona,
Uno igual puede conseguir a veces que la persona baje el precio de a como lo tenía porque le encuentran yayitas o esas cosas. Claro, bueno, de Y hecho como ese es la el sentido persona del mecánico. sabe, Se trata entonces de tiene buscar un un poco porcentaje de el verdadero credibilidad. precio. Se trata de identificar el verdadero precio que puede tener. Mm. Ujú. Lo que importa en este punto, ¿no es cierto, muchachos? Como les decía recién, ¿no es cierto? Es el sentido que tiene. Cuando yo paso de, qué sé yo, de hacer un montón de estudios, ¿no es cierto? Es porque tratando de aminorar, y puse el ejemplo de los autos justamente por eso, porque ahí está clarito. Uno va con el mecánico, ¿no es cierto? Bueno, porque por último hace una oferta más baja, ¿no es cierto? Si el mecánico detecta problemas que podrían ser importantes, ¿te das cuenta? Pero no se tira a la piscina así nomás. ¿Te das cuenta? O sea, si uno se va a comprar un auto de 10 millones, no se tira a la piscina tranquilo. Si yo compro un auto nuevo, como el caso de Marcelo, ¿no es cierto? Que si yo un auto nuevo vale, no sé, bastante más de 10 millones. No hay ningún auto que yo sepa, ¿no es cierto?, que cueste menos de 15 por ahí, ¿no es cierto? No sé, en realidad me he perdido. Es que a lo mejor depende del tipo de auto, digamos. A lo mejor los City Car valen como 5 o 6 millones de pesos, no sé, me da lo mismo. La diferencia, ¿no es cierto?, en ese caso, muchachos, es que el auto nuevo viene con garantía. Entonces, la variabilidad, ¿no es cierto?, del resultado es bastante más escasa. ¿Se dan cuenta? Un poco por eso, ¿no es cierto?, uno puede gastar más plata en comprar un auto nuevo, ¿no es cierto?, pero estudia menos el caso. Porque hay menos incertidumbre, hay menos riesgo, ¿no es cierto?, en la compra de un auto nuevo que en la compra de un auto usado. Si uno le pregunta a una persona que compra autos nuevos, ¿no es cierto?, te va a decir exactamente eso, ¿no es cierto?, porque a mí me carga hacerme de cachos, te dirá, ¿no es cierto? Me interesa un auto que tenga garantías, que no me moleste, que si yo quiero, ¿no es cierto?, que ande cuando yo lo necesito. ¿Entiendes? Y de hecho, yo creo que ese es el fundamento, ¿no es cierto?, de la compra de autos nuevos. ¿Okay? ¿O no? ¿Quién fue el que había dicho antes? Marcelo, parece que era el que había dicho que habían comprado una camioneta nueva o algo. ¿Sí? Sí, profe. Y el sentido de eso, ¿no es cierto?, que ustedes conocen la marca, que si yo, ¿no es cierto?, el modelo y toda la cosa, ¿no es cierto?, comprar lo nuevo significa que tienen, que si yo, un par de años sin que los moleste. ¿No es cierto? Más o menos eso. Bueno, ese es el sentido que tiene esta cuestión. ¿Ok? Esa es la lógica económica que hay detrás, ¿no es cierto?, de los estudios, de las distintas etapas de estudio. Bueno, y acá, ¿no es cierto?, que si yo hay algunos ejemplos, ¿ok? Aquí, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, que si yo, todos parten de un porcentaje de incertidumbre bastante alto, ¿ok? Pero, ¿no es cierto?, uno puede cortar, ¿no es cierto?, algunos proyectos, ¿no es cierto?, en etapas, ¿no es cierto?, bastante distintas. Y aquí hay algunos ejemplos. Una escuela, ¿no es cierto?, por ejemplo, se estudia poco, ¿ok? Pasa del nivel de ideas simplemente, ¿ok? Una escuela pública, ¿no es cierto?, cuestión que ya está medio pasada de moda, ¿no es cierto?, en el caso chileno, una escuela pública, ¿no es cierto?, en general, ¿no es cierto?, se decide por cuestiones de localización y cosas de ese estilo, no mucho más que eso. ¿Te das cuenta? Hay mucho brocacoche que no tiene acceso al colegio, ¿no es cierto?, escuela, listo. ¿Ok? Y no se piensa mucho a nivel de idea. ¿Ok? En el caso, ¿no es cierto?, de un APR, un APR, ¿no es cierto?, es un proyecto de agua potable rural. ¿Cachan esas cosas o no? ¿Saben lo que es ¿Qué un cosa, APR? profe? Un proyecto de agua potable rural. Eh, no lo, creo que sí lo conozco, pero no por ese nombre. Es que al menos en mi caso, nosotros compramos un terreno por el kilómetro 3,5 de Azapa y hay un proyecto así para poder tener agua potable porque allá no hay agua ni luz. Es como buscarlo de manera Yo particular. vivo en el 3,5 de la Zapa, oye, hice eso. Efectivamente tenemos agua potable rural acá. ¿Qué es lo que ocurre? La zona de concesión de la empresa de servicios sanitarios, ¿no es cierto?, en este caso Agua Altiplano, ¿no es cierto?, no llega hasta más allá del kilómetro 1,5. ¿Ok? No. Y para adelante son todos los tipos, ¿no es cierto?, se las tienen que arreglar por su cuenta, ¿no es cierto?, para conseguir agua. De hecho, la Somos PR, vecinos, profe. somos vecinos. Yo vivo en la Caja de los Andes para adentro. Ya. La cuestión está, ¿no es cierto?, en que Igual, profe. no le sí. En el callejón hacia adentro, que hay como una curva súper amplia antes de llegar a las casas. Sí, seguí más para el fondo todavía, casi a la orilla del río, ahí vivo yo. Sí, profe. La va a pedir azúcar. No, en serio, viví cerca mío. Ya, bueno, esos son comentarios que van a quedar grabados, así que mejor que no. Bueno, la cuestión es la siguiente, ¿no es cierto? Los APR, ¿no es cierto?, son proyectos, ¿no es cierto?, en que se organiza un grupo de vecinos, que sé yo, que no se arma un comité. Tiene una norma especial para esto, ¿ok?
en la patota vecina, ¿no es cierto?, consiguen derechos de agua, compran agua, ¿no es cierto?, lo que sea, ¿no es cierto? Y lo que hacen, ¿no es cierto?, es que con subsidios estatales, ¿no es cierto?, construyen una red de agua potable, ¿ok? De agua potable y no más que eso, ¿ok? El alcantarillado y ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, se las arregla cada uno como puede, ¿ok? Mi parcela, ¿no es cierto?, yo tengo aquí un hoyo más abajo, ¿no es cierto?, y eso es el alcantarillado, eso es lo que hace todo el mundo en Azapa, ¿ok? Se trabaja a la antigua nomás ahí, pues el tema de los pozos, el tener estanques de agua, todo eso. Bueno, este tipo de proyectos, ¿no es cierto?, llegan a esta etapa de perfil solamente, porque lo único que interesa acá, ¿no es cierto?, es que si hay una cantidad suficiente de personas, ¿no es cierto?, que se puedan conectar a estas redes, ¿no es cierto?, y que haya disponibilidad de agua, ¿ok? Gran parte, ¿no es cierto?, del financiamiento de esta cuestión, ¿no es cierto?, son subsidios, ¿no es cierto?, los beneficiarios ponen algunas lucas, ¿no es cierto?, también para este asunto, y de hecho pagan cuentas de agua, qué sé yo, ¿no es cierto?, porque además hay que estar comprando el agua regularmente para potabilizarla, etcétera. Y en general, ¿no es cierto?, no hay mucho estudio sobre este asunto, ¿no es cierto?, como les digo, llega hasta el nivel de perfil solamente, ¿ok? Más bien es una decisión política el tomarlo. Los APR pueden ser bien caros, ¿se dan cuenta? Es decir, no sé, pues donde yo estoy, ¿no es cierto?, donde está Melissa probablemente, ¿no es cierto?, estamos metidos en una cuestión que se llama el APR de pago de Gómez. El APR de pago de Gómez llega desde el kilómetro 2,5, ¿no es cierto?, hasta el kilómetro 6, más o menos. Y se mete entre medio de las casas, qué sé yo, ¿no es cierto?, entre medio de un montón de predios y cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Son varios kilómetros de tuberías de agua potable, ¿no es cierto? No es un proyecto barato, ¿ok? Pero, ¿no es cierto?, de nuevo, tiene muy poca incertidumbre, ¿ok? O sea, la gente, ¿no es cierto?, está antes de que empiece el proyecto, están confirmados, están ya firmadas peticiones, ¿no es cierto?, y están con las lucas listas, ¿no es cierto?, para construir sus arranques, ¿se dan cuenta? O sea, es un proyecto con poca incertidumbre, ¿no es cierto?, y con muchos beneficios sociales, no se piensa mucho sobre este asunto. Una carretera, ¿no es cierto? No una carretera, ¿no es cierto?, sino más bien una reposición de carretera, ¿no es cierto?, que si yo, lo que se ha hecho también, volvamos a los ejemplos de Azapa, ¿no es cierto?, lo que se ha hecho en el camino a Azapa, que si yo, las reparaciones que se hacen con cierta regularidad, ¿no es cierto?, incluso caminos hechos de asfalto, ¿no es cierto?, por ejemplo, tampoco admiten muchas complejidades, porque todo el mundo sabe cómo se hacen las carreteras y más o menos cuánto cuestan, ¿ok? Entonces llegan hasta el nivel de perfectibilidad, no mucho más que eso. Por supuesto hay decisiones más complicadas, ¿no es cierto?, que si tú decides pasar de una carretera de asfalto, ¿no es cierto?, a una carretera de hormigón, por ejemplo, el costo sube unas 10 veces. Y por lo tanto, ahí estamos hablando de otra cosa y estamos hablando de pasar a factibilidad. ¿Okay? El hormigón, ¿no es cierto?, además, tiene que estar bien sustentado, en bases mucho más firmes, mucho mejor trabajadas, ¿no es cierto?, que si yo, sobre plataformas estabilizadas, ¿no es cierto?, básicamente. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, una carretera de hormigón, ¿no es cierto?, es una inversión muy alta, ¿no es cierto?, y ahí pasa a ser otra cosa. Estos caminos, ¿no es cierto?, estas carreteras, ¿no es cierto?, digamos, son más bien carreteras de asfalto, ¿no es cierto?, pero llegan hasta el nivel de perfectibilidad en sus estudios. Finalmente, acá tenemos el caso de un hospital complejo, ¿okay? Digamos, la reposición del Hospital Juan Noé, por ejemplo, llegó hasta el nivel de estudio de factibilidad, diseños, directamente. ¿Ok? Porque claro, ¿no es cierto?, la inversión en un hospital es muchísimo dinero, ¿no es cierto?, y ahí sí también hay más riesgo. ¿Okay? El hospital se construye pensando, ¿no es cierto?, en un horizonte de planificación de 50 años. Por lo tanto, tú tienes que ser capaz de prever, ¿no es cierto?, las necesidades que se van a cubrir, ¿no es cierto?, con 50 años de anticipación. ¿Okay? Es mucho más complicado, ¿no es cierto?, este caso. A ver, de hecho, me acordé de un caso. Ejemplo, en los años 70, ¿no es cierto?, se construyó el hospital de Ochagavía. ¿Lo ubican en el hospital de Ochagavía ustedes? Yo no, profe. En Santiago. ¿Alguien ubica el hospital de Ochagavía? Les cuento, el hospital de Ochagavía en realidad no existe. El hospital de Ochagavía, ¿no es cierto?, se construyó pensando, ¿no es cierto?, en que en la zona sur de Santiago iba a haber un crecimiento muy importante de la población, qué sé yo, y que iban a haber un montón de accesos diferentes, ¿no es cierto?, qué sé yo, se pensaba que era una dinámica poblacional muy potente, ¿no es cierto?, y que por lo tanto se iba a ser muy necesario. Lástima, ¿no es cierto?, en realidad, en el sector donde estaba el hospital de Ochagavía se construyó la carretera norte-sur, ¿no es cierto?, se convirtió más bien en una zona de mucho tránsito, pero de muy poca vivienda. Y a poco andar se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que en realidad era una tontería. El edificio estaba entero construido. Incluso estaba, qué sé yo, hasta con los baños, estaba con las instalaciones eléctricas, con todo. Sin embargo, ahí se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que no tenía sentido, ¿no es cierto?, y el edificio quedó botado durante 30 años.
o más. Finalmente el hospital de Chacabella se terminó vendiendo lo que quedaba del hospital, ¿no es cierto?, la obra gruesa, y hoy día ahí hay una empresa que se dedica a los servicios logísticos, que el hospital lo tiene convertido en una zona de bodegas. Esos son los condoros que se pueden pegar si no tenéis estudios suficientes respecto de una obra como esa. ¿Ok? Ese es un condoro acromegálico. ¿Ok? Entonces, cuidado, entonces dos variables, ¿no es cierto? Entonces, que son muy importantes, ¿no es cierto? Esta cosa, incertidumbre y riesgo, ¿no es cierto? Y complejidad, si quieren, ¿no es cierto?, del proyecto son importantes para definir qué tipo de estudio, ¿no es cierto?, nosotros deberíamos realizar. En la etapa de inversión, aquí tenemos, ¿no es cierto?, que si yo un par de etapas, ¿no es cierto?, que las llamamos diseño y ejecución. Esta cuestión es mucho más administrativa que otra cosa. La fase de diseño, ¿no es cierto?, ya es son los planos, las especificaciones técnicas, es un nivel de detalle mucho mayor, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando ahora de los elementos, ¿no es cierto?, que se necesitan para la realización de un proyecto. ¿Ok? O sea, en esta etapa de diseño, ¿no es cierto?, vienen hasta el tipo de chapa de las puertas que tienen los hospitales. Va todo. ¿Ok? Cuenta cuántos enchufes y cuántos interruptores tiene el hospital. ¿Ok? Todo. De hecho, aquí hay un planito ahí abajo. ¿Ok? Y ejecución, ¿no es cierto?, que es directamente hacer la obra. Como les digo, esto es más bien parte administrativa. ¿Ok? Aquí ya estamos pensando, ¿no es cierto?, en una etapa, ¿no es cierto?, en que está orientado el trabajo de diseño, ¿no es cierto?, en un trabajo de ingeniería, ¿no es cierto?, pero que está orientado básicamente, ¿no es cierto?, a la ejecución de un proyecto. Y bueno, esto también ha producido algunos problemas en la actualidad. Cuidado con eso, ¿no es cierto? De nuevo, un ejemplo muy bueno, ¿no es cierto?, es el caso de los jardines Fungi. Fungi, durante el gobierno anterior, ¿no es cierto?, lo que hizo fue diseño de estándares para los jardines infantiles. Y de manera tal, ¿no es cierto?, que cuando construían un jardín infantil, ¿no es cierto?, en realidad ellos entregaban los planos, entregaban el diseño entero, hasta con el permiso de construcción. El contratista que construía, lo único que tenía que hacer era construir, nada más, de acuerdo a planos y especificaciones. En otros casos, ¿no es cierto?, lo que se licita, ¿no es cierto?, es un diseño, ¿no es cierto?, que es más bien genérico, ¿no es cierto?, y el propio contratista es el que termina las últimas etapas de diseño y solicita los permisos. Y por ahí nos podemos encontrar con estas sorpresas, te diré. A ver, ejemplo un poco gracioso, digamos. ¿Okay? Hace muchos años atrás, por ejemplo, que se ubica la Escuela América, la que está ahí en Capitán Ávalo. Bueno, esa la construyó la Municipalidad de Arica, esa escuela, cuando la educación era municipal. Y los tipos felices, ¿no es cierto?, construyeron, que si yo quiero, ¿no es cierto?, una bonita escuela, etcétera, ¿no es cierto? Y cuando estaba casi terminada la obra, ¿no es cierto?, el vecino de la obra dijo, mire, ¿sabe qué? Les quedó linda la escuela, pero ¿sabe qué? Ustedes construyeron como 3 metros adentro del terreno mío. Y no se la querían creer en la MUNI, ¿no es cierto? Como es la vuelta. Vieron los planos, papeles de un conservador, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sorpresa, efectivamente, ¿no es cierto?, el terreno de este viejito llegaba hasta, o sea, había una parte importante de la escuela, ¿no es cierto?, que estaba dentro del terreno, ¿no es cierto?, del vecino. El vecino, ni tonto, ni corto, ni perezoso, ¿no es cierto?, dejó que construyeran, ¿no es cierto?, para darle alarma después, ¿no es cierto?, porque después sacó una indemnización que te la encargo. Él puso el precio. Las desventajas, ¿no es cierto?, de no tener diseños preaprobados son esas. ¿Okay? En otros casos se ha ocurrido que obras terminadas, ¿no es cierto?, finalmente tienen problemas de diseño o algo, ¿no es cierto?, y a las municipalidades se les ocurre que no tienen permiso de construcción, ¿no es cierto?, y finalmente se terminan en unas roscas legales espantosas, ¿no es cierto? En Santiago, Américo Vespucio, por ejemplo, pasó algo así como 10 años, ¿no es cierto?, con una pista en un tramo de una casa. Porque el dueño de esa casa, ¿no es cierto?, nunca quiso vender y logró detener, ¿no es cierto?, la expropiación durante 10 años. En fin, como eso se van a encontrar muchos casos. Ok, bien, pero lo importante es esto, ¿ok? ¿De qué se trata esta fase, ¿no es cierto?
Diseño, arquitectura, especialidades según corresponde y presupuesto detallado de las obras con requerimientos detallados de equipos y equipamiento. ¿Okay? Es decir, ¿no es cierto? Esto es listo para licitación. Y la ejecución, ¿no es cierto? Son los viejos cochinos que hacen la pega, ¿no es cierto? Que si yo construyan, hacen novio, etcétera, etcétera. ¿Ok? Queda claro, ¿no es cierto? Cualquiera de ustedes que haya participado, ¿no es cierto? Que si yo en alguna cosa como esta, ¿no es cierto? Saben, ¿no es cierto? Que si yo, que si ustedes, no sé, pues, si van donde un maestro, ¿no es cierto? No le pueden decir, oye, que quiere construir un mueble para la cocina, ¿no es cierto? No le pueden decir, mira, un mueble así, más o menos como aquí, como allá, ¿cuánto nos cuesta? No, pues el maestro va a ir, va a medir, ¿no es cierto? Exactamente qué es lo que necesita, con cuántas puertas, con cuántos, qué sé yo, niveles, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y una vez que tiene todos los detalles de lo que ustedes quieren, ¿no es cierto? Les da un precio. Antes no. Y es riesgoso hacerlo antes. ¿Ok? De eso se trata esta cosa. ¿Ok? Operación y mantenimiento, última etapa, ¿no es cierto? Esto es ya básicamente, ¿no es cierto? En esta fase del proyecto dice adquiere su realización objetiva, es decir, que la unidad productiva instalada inicia la generación del producto, bien o servicio. ¿Ok? Esto es ya cuando tú ya entregas a la institución, ¿no es cierto?, que va a usar el proyecto. O sea, le entregan el carro bomba a los bomberos. ¿Ok? Le entregan la escuela, ¿no es cierto?, a la Corporación Municipal de Educación. Le entregan el nuevo consultorio al servicio municipal, ¿no es cierto? O qué sé yo, o entregan el puente, ¿no es cierto?, a obras públicas, cosas de ese estilo. ¿Ok? Ahí inicia su fase de operación, un proyecto. ¿Ok? Inicia su fase de operación, ¿no es cierto? Y ahí entonces hay una serie de movimientos administrativos, ¿no es cierto?, que creo que están acá. Ahí está, no. Aquí hay una etapa según tipo de proyecto. ¿Ok? Esta parte, ¿no es cierto?, como les digo, es parte ya, ¿no es cierto?, es parte administrativa, ¿no es cierto? Esto ya, inversión y operación, ya normalmente está fuera del ámbito de competencia de ustedes. ¿Ok? Esto pega ya de burócratas, de ingenieros y cosas de ese estilo. ¿Ok? Ojo con esto que está acá, ¿no es cierto? Acá, ¿no es cierto?, hay si se quiere, normas, ¿no es cierto?, para saltarse etapas si fuera posible. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, lo que decíamos al principio, ¿no es cierto?, muchos tipos de proyectos, ¿no es cierto?, requieren cierto nivel de estudios. Pero también puedo saltarme etapas. Ejemplo, mira, aquí, ¿no es cierto?, en el caso de las postas, ¿no es cierto?, postas de salud rural, centros de salud primario, hospitales primarios, ¿no es cierto?, es decir, obras de salud, ¿no es cierto?, que no son muy complejas, ¿no es cierto?, tú puedes pasar de la etapa de perfil directamente a la etapa de diseño. Te saltas prefactibilidad y factibilidad. En el caso de hospitales secundarios, centros de salud especializados, equipamiento médico industrial complejo, que si yo quiero, esto pasa de la etapa de prefactibilidad a diseño. En el caso de hospitales complejos, ¿no es cierto?, no te saltáis ninguna etapa. ¿Ok? Aquí tenemos un buen ejemplo, ¿no es cierto?, de que algunas etapas pueden ser obviadas, ¿no es cierto?, y otras no. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, la etapa de diseño siempre aparece independiente, ¿ok?, de las otras etapas. Pero si ustedes se dan cuenta, acá pasamos del perfil al diseño. ¿Y entre medio cómo se hace el diseño? Bueno, normalmente viene prehecho. ¿Ok? Este tipo de obras, ¿no es cierto?, tienen lo que se llaman los programas médicos arquitectónicos, los PMA, ¿no es cierto?, que te permiten pasar de aquí hasta acá, ¿no es cierto?, sin mayores problemas, ¿no es cierto?, porque ya tienes un diseño previo, un diseño estándar. Lo único que tienes que hacer, ¿no es cierto?, es adaptarlo a las condiciones del terreno, no más que eso. Como eso, ¿no es cierto?, tenemos un montón de otro tipo de obras, ¿no es cierto?, que son de ese mismo tipo. ¿Ok? Que tienen sus, si se quiere, tienen prediseños, vienen premasticados, vienen casi como haga usted mismo. ¿Ok? No acá. En obras complejas la cosa no, es diseño completo. ¿Ok? Bueno, acá, ¿no es cierto?, otro monito en que mostramos en qué etapas, ¿no es cierto?, se puede abandonar la idea de un proyecto. En realidad se puede abandonar en cualquier parte. ¿Ok? Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, el abandono se puede producir incluso en la etapa de factibilidad, después que se ha pagado un montón de plata, ¿no es cierto?, en estudios previos. En estudio de prefactibilidad, de factibilidad, ¿no es cierto?, uno puede terminar diciendo, ¿sabe qué más? Chao. Puede decidir que abandona, también. Acá ya no. Aquí estamos fritanga. Aquí hay una descripción genérica, ¿no es cierto?, de las etapas, ¿no es cierto?
lo que les decía antes, ¿no es cierto? Acá tenemos el proceso de preparación, todo lo que es etapa de estudios, ¿no es cierto? Yo diría que hay algunas etapas más interesantes que otras, ¿no es cierto? Aquí hay, ¿no es cierto?, una cuestión que se llama administración, control y seguimiento de proyectos. Aquí tiene que ver, ¿no es cierto?, con la burocracia, ¿ok? Aquí vamos a tener, qué sé yo, una unidad ejecutora, ¿no es cierto?, qué sé yo, el gobierno regional, qué sé yo, cualquier tipo de institución que sea, la financista, ¿no es cierto?, o la ejecutora, la propia municipalidad con recursos del gobierno regional, etcétera, que van a estar gestionando, ¿no es cierto?, un proyecto de habilitación, de construcción, ¿no es cierto?, de desarrollo, de lo que sea. Cuando se trata de programas, ¿no es cierto?, la cuestión es incluso más complicadita. ¿Ok? En la práctica, ¿no es cierto?, aquí lo que se busca es hacer que lo que se pagó, ¿no es cierto?, sea lo que corresponda que haya que hacer. ¿Ok? Y se pueden encontrar con cada pastel, ¿no es cierto?, que yo me hice famoso, ¿no es cierto?, cuando recién asumí la Seremía de Planificación, en tiempo en que Tarapacá, ¿no es cierto?, era la capital regional, ¿no es cierto?, nosotros éramos parte de Tarapacá, ¿no es cierto?, yo no conocía nada de Iquique, ¿no es cierto?, o sea, muy poco, había estado unas pocas veces allá, ¿no es cierto?, y la primera semana de trabajo, ¿no es cierto?, me encontré con el siguiente pastel, un poco para asegurarme, ¿no es cierto?, de qué es lo que estábamos haciendo, le pedí a uno de los ejecutivos, ¿no es cierto?, a uno de los sectoralistas, ¿no es cierto?, que me llevara a ver algunas obras. Y me llevó a ver una obra, ¿no es cierto?, que era la pavimentación de un montón de calles, ¿no es cierto?, en el sector cercano a la Sofri, en Iquique. Y yo miré la obra, ¿no es cierto?, y me pasaron la ficha, ¿no es cierto?, y que si yo quiero, ¿no es cierto?, y le dije, aquí pasa algo raro, le dije yo. Aquí se contrataron 11.000 metros cuadrados, ¿no es cierto?, de terreno, ¿cómo se llama?, de pavimentación, y aquí yo no veo ni curado 11.000 metros. No los veo por ninguna parte. Cara de pregunta de todo el mundo, ¿no es cierto?, a ver, efectivamente, ¿no es cierto?, habían como 6.000. Pero se lo estaban pagando 11.000. Y quedó la mansa casa de remolienda. Cuidado con eso, ¿no es cierto? El ejemplo, ¿no es cierto?, es porque, ¿no es cierto?, uno no puede dar nunca nada por seguro, ¿no es cierto?, cuando se trata de administración pública. Si a ustedes les toca trabajar como ejecutivos públicos, ¿no es cierto?, en algún minuto, nunca den nada por cierto. Verifiquen las cosas. Aquí, en este punto. Bien, aquí gerencia y control de gestión, ¿no es cierto? Es decir, aquí ya es cuestión de cada institución, ¿no es cierto?, cómo maneje las cosas. ¿Ok? ¿Estamos claros? Eso ya es administración, ¿no es cierto?, pública, y eso es otro tema que está muy fuera de nosotros. Y finalmente, sobre la evaluación de resultados, ¿no es cierto?, yo me encontraba con la sorpresa que en los últimos años esto ha mejorado harto. Aquí hay harto análisis, ¿no es cierto?, hay harta síntesis, ¿no es cierto?, de los proyectos. Yo te diría que la gran mayoría de los proyectos terminados están con evaluación de resultados hoy día. La evaluación de resultados, ¿no es cierto?, no es mucho más que información financiera. Yo la verdad es que es bastante leve la evaluación de resultados, ¿no es cierto?, pero ha avanzado muchísimo. De hecho, mira lo que dice acá, para ello es necesario verificar después de un tiempo razonable de superación si efectivamente el problema ha sido solucionado. Esto no se hace. ¿Ok? Sí se hace en síntesis, es decir, ¿no es cierto?, se dice, mira, este proyecto, ¿no es cierto?, finalmente una vez ya entregado, costó tanto, se demoró tanto, que si yo quiero, ¿no es cierto?, una serie de otros antecedentes, ¿no es cierto?, que permiten verificar, ¿no es cierto?, que efectivamente lo que se programó efectivamente se hizo. ¿Ok? Y como les digo, este es un tema que está avanzando, ¿no es cierto? Yo creo que tiene cierto sentido. Y eso, básicamente. ¿Ok? Y ahora, fin de esta etapa descriptiva de presentaciones. ¿Ok? Anda a acordarme dónde estaba esto. Estaba en D, ya. Vamos a dejar de compartir, ¿no es cierto? Mientras tanto, dudas. Parece que no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces vamos a la siguiente etapa. Aquí yo espero que esto sea un poquito menos, o sea, aquí está como a prueba un poco de tonto, ¿no? Pero y yo creo que no...
está demasiado simplificado, ¿no es cierto? Pero sí tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Porque un poco, ¿no es cierto?, lo que habíamos dicho antes, ¿ok? La siguiente etapa que vamos a ver, ¿no es cierto?, es lo que se llama análisis y solución de problemas, ¿ok? Y aquí donde yo diría, ¿no es cierto?, que se la juega mucho, ¿no es cierto?, la calidad de los proyectos de inversión pública, los programas, etcétera, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con proyectos sociales. Compartamos pantalla. Bien, a ver, aquí aparecen cosas raras, ¿ok? No nos anticipemos, ¿ok? Aquí está, contenidos, ¿ok? Y definición del problema, identificación del problema, técnicas para identificar el problema, técnicas para analizar el problema, repetido, ¿no? Técnica del árbol de problema. Algo raro, déjame ver una cosa. Ah. Ya. Vamos. Lo que me interesa este punto, ¿no es cierto? Un poco la definición del problema. ¿Okay? ¿Qué es lo que es un problema? Es una situación, dice, de inconveniencia, estado negativo o insatisfacción que no puede ser resuelta en forma autónoma por los propios afectados. Eso para empezar a conversar. Se puede manifestar por la carencia de algo bueno o por la existencia de algo malo. También se puede identificar un problema ante una oportunidad de desarrollo no aprovechada. Una vez seleccionado el problema, se describen sus características y se identifican las variables que lo constituyen, ¿no es cierto? Y mediante el diagnóstico se identifican los problemas y los factores causales de ellos. ¿Qué significa esto? Esto, chanchito, significa, ¿no es cierto?, que estamos acotando, ¿no es cierto?, de lo que es un problema desde el punto de vista de la gestión de proyectos sociales. ¿Qué es un problema? Ante todo, ¿no es cierto?, es una situación de inconveniencia, y después, ¿no es cierto?, es una oportunidad, ¿no es cierto?, que se está perdiendo. Esto deja por fuera, ¿no es cierto?, un cerro de iniciativas, ¿no es cierto?, que son otro tipo de cosas, ¿ok? Digamos, el orden causal, ¿no es cierto?, de la evaluación de proyectos, entonces, viene de la propia comunidad. Ese es el punto. ¿Ok? Digamos de la siguiente manera, un contraejemplo de esto, ¿no es cierto?, podrían ser lo que llaman los tipos de hacienda, ¿no es cierto?, los proyectos pirámides, que creo que los comenté en algún minuto. En algún minuto, ¿no es cierto?, se pensó, por ejemplo, que si yo, bueno, usemos un ejemplo real. En Coquimbo se construyó una cruz de 150 metros de alto, gigante, como el Alto del Morro. Y, ¿cómo se llama? Y se pretendía construir también una mezquita. ¿Qué le pasaba a los tipos de Coquimbo? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se necesita una cruz de 150 metros de alto? ¿A alguien se le ocurre por qué puede ser necesaria una cruz de 150 metros de alto? De hecho, se construyen. En Arica, ¿no es cierto?, se discutió, ¿no es cierto?, las primeras versiones del proyecto de la cultura de Chinchorro, ¿no es cierto?, era un edificio que costaba 50 millones de dólares. ¿Por qué se puede necesitar un edificio de 50 millones de dólares? Respuesta. Si tú le preguntas a los protagonistas de ese tipo de iniciativas, digámoslo de alguna manera, te van a decir, mira, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que nosotros queremos competir a Coquimbo, ¿no es cierto? Don Pedro Araya decía eso, ¿no es cierto? Nosotros queremos competir a Coquimbo, ¿no es cierto?, en la capital religiosa de América. Por eso una cruz y por eso querían seguir con una mezquita. ¿Ok? Porque él veía, ¿no es cierto?, que la religión llevaba a mucha gente de un lado para otro. O sea, en el fondo, ¿no es cierto?, no era más que un atractivo turístico. En el caso de Arica, ¿no es cierto?, se estaba diciendo, mira, vamos a construir ese tremendo edificio muy caro, ¿no es cierto?, porque la cultura chinchorro, ¿no es cierto?, qué sé yo, son las momias más antiguas del mundo, ¿no es cierto?, y deberían ser capaces de traer muchos turistas. Si te das cuenta, ¿no es cierto?, el problema que tenemos ahí es que en los dos casos, ¿no es cierto?, estamos hablando de una idea que se le ocurrió a alguien, ¿no es cierto?, para atraer turistas.
En los dos pasos estamos teniendo el mismo ejemplo, la misma motivación detrás. No es más que una ocurrencia. No hay un problema definido. ¿Qué es lo que falta? ¿Para qué queremos una cruz? ¿Qué es lo que le falta a la comunidad? ¿Dónde está la oportunidad perdida, si se quiere? ¿Okay? Cuidado con esto, ¿no es cierto? Este punto, ¿no es cierto?, es como bien importante, ¿no es cierto?, saber distinguir, ¿no es cierto?, entre una ocurrencia de alguien que se le ocurre una genialidad, ¿no es cierto?, o una bestialidad, depende de cómo uno lo mire, y la definición de un problema. ¿Te das cuenta? A ver, hubo harto tiempo, ¿no es cierto?, qué sé yo, en que hace un par de años atrás, ¿no es cierto?, se repuso el semáforo del Mundo Flores con 18 de septiembre. ¿Ustedes les tocó pasar alguna vez por esa esquina sin semáforo? El Mundo Flores con 18, la cachan cuál es, ¿no es cierto? Sí, profe. ¿Alguno de ustedes les tocó pasar por esa esquina sin semáforo? No. Era un desastre. Porque Lo las que dos sí calles son... sé es que hubieron hartos accidentes ahí, de hecho, hubo hartos atropellos y cosas Así feas. es. Exactamente, hartos accidentes, hartos atropellos, ¿no es cierto? Porque claro, era una esquina que, ¿cómo se llama?, que siempre tuvo semáforo. Lo que pasa es que en algún minuto, ¿no es cierto?, los estudiantes de la universidad, ¿no es cierto?, decidieron que, como una protesta legítima política, ¿no es cierto?, era romper el semáforo, ¿no es cierto?, y lo hicieron, lo rompieron varias veces hasta que la municipalidad se cabrió y no lo repuso nunca más. Y entonces, ¿no es cierto?, pasaron años, ¿no es cierto?, en que esa esquina no tenía semáforo. ¿Ok? Y todo el mundo alegaba porque quería semáforo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema ahí en ese caso? No sé. El problema, ¿no es cierto?, lo acaba de decir, ¿no es cierto?, no sé, Melissa parece. El problema era la cantidad de accidentes, ¿no es cierto?, la cantidad de atropellos, ¿no es cierto?, que hubo ahí, ¿te das cuenta? Y la velocidad con que transitaban los vehículos. Pues meterse ahí, ¿no es cierto?, era un taco, pero te lo encargo. Podía pasar 20 minutos en la esquina esperando pasar. Fíjate, la situación de inconveniencia, estado negativo e insatisfacción. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Teníamos un taco, teníamos mucha gente, ¿no es cierto?, esperando, teníamos muertitos, teníamos daños, ¿no es cierto?, por accidente. Ese era el problema. El problema no es que se haya roto el semáforo, ¿te das cuenta? Sino que el problema que teníamos, ¿no es cierto?, era esa situación de inconveniencia. Porque de hecho, ¿no es cierto?, cuando tú partes de ese supuesto, ¿no es cierto?, cuando tú partes de esa definición de problema, encuentras un montón de soluciones distintas al mismo tiempo. ¿Te das cuenta? Alguien podría haber dicho, oye, ¿sabes qué? Entonces, en vez de poner un semáforo, ¿no es cierto?, que lo rompen, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, pongamos un sea al paso. Y eso obliga a que las personas, con eso definen la preferencia de paso, inmediatamente. Ponen unos letreros. O sea, qué sé yo, los vehículos que bajan por el 18 de septiembre, ¿no es cierto?, les ponía un no virar a la izquierda, ¿no es cierto?, se acabó el problema. No pueden virar hacia la izquierda desde el 18 de septiembre y se acabó el asunto. ¿Te das cuenta? Los vehículos que suben, ¿no Como es en cierto? Tucapel, ¿Ah? que Tucapel no tiene semáforos, pero sí tiene harta señalética. Hay como Exactamente. harta Alta mini señalética. rotonda ahí. De hecho, ahí se hizo algo parecido, ¿no es cierto? Se hicieron unas rotonditas chicas, ¿no es cierto?, que tienen disco C del paso para todos lados. O sea, con eso más o menos solucionar el problema sin poner semáforo. Una solución más barata, ¿no es cierto? Y una solución, ¿no es cierto?, que se aprueba de estudiantes protestando. Y más económica igual porque el tema del semáforo tiene alambrado y todo eso, pero los postes, la señalética es mucho más económico, Es mucho más solamente económico, metal. ¿no es cierto? ¿Te das cuenta de que empiezan a aparecer inmediatamente soluciones? Ahora la pregunta, ¿no es cierto?, es ¿qué será más eficiente, tener un semáforo o tener unos discos C al paso con una rotondita? La verdad, ¿no es cierto?, que es mucho más barato, ¿no es cierto?, esa otra solución, pero probablemente sea bastante más malo para solucionar un problema de una calle con alto tránsito. O sea,
Ponerse del paso significa que van a haber personas eternamente condenadas a no poder cruzar, por ejemplo. ¿Te das cuenta? O sea, si 18 tiene un tráfico más o menos continuo, ¿no es cierto? Entonces los tipos que quieren salir del mundo Florida, ¿no es cierto?, están fritos, no pueden salir de ahí. ¿Te das cuenta? O sea, probablemente hay un problema de escala de solución, ¿no es cierto? Está claro, ¿no es cierto?, que la diferencia entre un problema y una solución. El semáforo, ¿no es cierto?, no es más que una de las posibles soluciones del problema que se produce de tránsito ahí. ¿Ok? Este tema, ¿no es cierto?, lo vemos repetido hasta el infinito. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Los estudios de red de salud son exactamente eso, ¿no es cierto? ¿Cuál es la alternativa para la gente, ¿no es cierto?, cuando tiene que, que tiene que salir de la ciudad, ¿no es cierto?, que sigue para tratamientos médicos. Se puede. El Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, el Servicio de Salud, ¿no es cierto?, financia viajes en avión para llevar a la gente a especialidades que no están disponibles en Arica. Se puede hacer, ¿ok? Pero si tiene costos. ¿No será más barato tener un médico acá? Un especialista en determinada área. En la actualidad, ¿no es cierto?, de hecho, la carencia de especialistas, ¿no es cierto?, se está cubriendo con especialistas itinerantes, tipo turnos, ¿no es cierto?, como lo hacen en la minería. O sea, hay algunos centros de salud, ¿no es cierto?, que lo que están haciendo, ¿no es cierto?, es que en vez de mandar los pacientes a Santiago, o en vez de tener una unidad especializada dentro de la unidad, lo que tienen, ¿no es cierto?, son médicos que viajan, ¿no es cierto?, una vez al mes, ¿no es cierto?, se quedan, qué sé yo, 3 o 4 días. Listo. El problema, ¿no es cierto?, entonces, si ustedes se dan cuenta en ese caso, es que tú tienes un montón de patologías, ¿no es cierto?, que no se resuelven en Arica. Hay gente que está sufriendo, hay gente que se está muriendo por problemas, ¿no es cierto?, porque no tienen especialistas adecuados en la ciudad. Pero inmediatamente salieron 3 o 4 soluciones. Uno, tú creas una unidad especializada en el área, ¿no es cierto?, dentro del hospital, por ejemplo, o en una clínica, lo que sea, ¿no es cierto? O bien mandas los pacientes para Santiago o para donde hayan los especialistas, o bien te traen los médicos, ¿no es cierto?, de manera itinerante para acá, ¿no es cierto?, para que puedan atender durante un determinado periodo de tiempo, ¿no es cierto?, a esas personas. Salieron 3 soluciones de inmediato. La solución no es que no haya médicos especialistas. El problema no es ese. El problema no es que no haya médicos. La existencia o no de médicos es una de las soluciones que puede haber al problema de salud pública. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que me interesa que quede claro cuando definimos qué es un problema desde el punto de vista de la gestión de proyectos públicos. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos molesta? Y cuidado con eso, ¿no es cierto? De hecho, la gente se acostumbra a todo, ¿no es cierto? Entonces, de repente, ¿no es cierto?, muchas veces ni siquiera los propios usuarios tienen muy claro qué es lo que les molesta. ¿Ok? Aquí hay alguna manera, ¿no es cierto?, de, ¿cómo se llama?, de calificar el problema, ¿no es cierto?, al que uno ha postulado o el que uno ha identificado, ¿no es cierto? El contraste, por ejemplo, de la situación, ¿no es cierto?, respecto a niveles habituales, normales o estándares. Requiere una referencia externa para su detección. Que de hecho, ¿no es cierto?, es lo que hicimos, ¿no es cierto?, en los estudios de salud. Y de hecho, ¿no es cierto?, tirando grandes números, ¿no es cierto?, uno se da cuenta, ¿no es cierto?, rápidamente dónde hay problemas. A ver, Arica, por ejemplo, que si yo, es una ciudad que tiene hartos automóviles por persona, que si yo, los tiempos medios de viaje, ¿no es cierto?, no son muy malos en Arica, ¿no es cierto?, qué sé yo, pero si ustedes miran las cifras de accidentes de tránsito, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta que Arica tiene una de las tasas más altas de accidentes de peatones, atropellos, de Chile. Ahí tenemos un problema. ¿Alguien se ha preguntado de ustedes, ¿no es cierto?, por ejemplo, por qué hay atropellos en la ciudad? Por las distintas como países, entre comillas, culturas de manejos que hay acá en Arica. Porque acá en Arica no hay solamente ariqueños, pues hay peruanos, hay bolivianos, Ya. y suena súper discriminatorio, pero es la verdad. Yo creo que mucha gente ha ido a Tacna y ha tenido accidentes automovilísticos. Te lo creo, te lo creo. Hay muchos ingleses también. Hay mucha gente que maneja por el lado izquierdo. Eso de que el reglamento de tránsito dice conserve su derecha, ¿no es cierto? Eso no lo leyeron nunca. Así que está lleno de ingleses también acá, ¿no es cierto?, que manejan para el otro lado. Sí, pero, ¿no es cierto?, desafortunadamente yo tengo una opinión un poco distinta. Rafa, igual
igual lo que dice Felipe es verdad, pero igual los chilenos, o sea, el hecho, o sea, más que la nacionalidad es más por conducta cívica, porque los chilenos igual manejan mal, andamos con cosas, no respetan la señalética o las limitaciones de velocidad. Mira, Siempre hay, por eso hay tantos accidentes. yo tenía un amigo argentino, ¿no es cierto?, que el weón, bueno, había sido taxista en Argentina, cállate. Y estando acá, ¿no es cierto?, algún tiempo, ¿no es cierto?, alguna vez conversando de esto, ¿no es cierto?, me dijo, mira, en Chile, ¿no es cierto?, los tipos no son distraídos, no son malos conductores, son malintencionados. Los conductores chilenos, ¿no es cierto?, son tipos que te pueden tirar el auto, si te pueden tirar el auto encima, lo van a hacer. Es verdad. Eso es parte de la Y no cultura solamente los chilensis. peatones, profe, porque al menos yo tuve la experiencia en que venía de Hacha hacia Arica y ahí el máximo de velocidad es de 100 y después uno tiene que bajar a 60, 50 porque ya empiezan a llegar al agro. Y tuve la experiencia en que venía uno de esos vehículos de carabineros atrás mío y me empezó a pitear y a poner las sirenas para que yo fuera más rápido y yo iba a 100. Y yo le saqué la mano así como, ¿qué onda? Si al final si voy más rápido, hasta ellos me pueden multar porque la ley me dice que tengo que ir a cierta velocidad. Mm. Y me adelantaron y se fueron rajados. Entonces, si ellos que supuestamente son los que ponen orden no respetan las mismas señaléticas que queda del resto. De acuerdo, ¿no es cierto? Pero yo te diría, ¿no es cierto?, que un rasgo que llama la atención del caso del tránsito, ¿no es cierto?, que ya después vamos a ver otras cosas más rarezas, ¿no es cierto?, si quieren podemos ver otros ejemplos, ¿no es cierto?, pero una de las cosas raras que hay en Arica, ¿no es cierto?, son la cantidad de accidentes que involucran a peatones. Es muy raro. Yo creo que en ese caso, o sea, porque te puedo creer, ¿no es cierto?, que si yo los choques, que si yo que ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, porque los tipos andan manejando demasiado rápido, porque manejan curados, por un montón de razones. Pero el accidente de peatón, ¿no es cierto?, significa que tú no tienes buenas vías. De hecho, ¿no es cierto?, una de las cosas que más llama la atención, si tú miras el diario, ¿no es cierto?, te vas a encontrar con que la mayor parte de los accidentes que involucran a peatones, ¿no es cierto?, ocurren desde la tercera para adelante, cuando cambia la luz. Uno de los problemas graves que tú tienes en Arica, ¿no es cierto?, es que tú tienes muy mal iluminadas las calles. Eso sí, igual influye harto. Es verdad que hay hartas calles que no tienen luces, o de hecho aquí igual acá por donde está el epicentro 1, pusieron nuevos lomos de toro por la parte de atrás del rolling. No sé si ubica el... Sí. Hicieron nuevos lomos de toros, pero ni siquiera se ven. O sea, uno va de noche y sí o sí, si alguien no se conoce la calle y va a una velocidad, no sé, a 50, se hace joder el auto. Porque no está ni siquiera con reflectante, no hay nada. No hay nada. O sea, de hecho, ¿no es cierto?, lo que yo te diría es que ahí me acordaste el nombre que tenían esos boliches, los epicentros. Sí, aquí hay un montón de estándares, ¿no es cierto?, que uno podría decir. Yo lo que pretendo decirles con esto es un ejemplo simplemente, o sea, contraste. El contraste con otras realidades, ¿no es cierto?, muchas veces te da pistas, ¿no es cierto?, por dónde pueden estar los problemas. ¿Te das cuenta? Si alguien te dice, mira, fíjate que si yo, que, bueno, de hecho en Arica se opta por una solución, ¿no es cierto?, para esa cuestión que son los lomos de toro. ¿Te has fijado que Arica está llenado de lomos de toro por todos lados? Por la cuestión de los peatones. En la Capitana Ábalo, Sí, ¿no es cierto?, que si yo, por la prevención 21, por todos lados le han puesto lomos de toro. llega a ser desagradable a veces, porque es mucho, es como... Son Entonces, demasiado que están muy juntitos. ¿y será esa la solución? ¿Será esa la mejor solución para ese asunto? Y ahí empiezan los problemas. ¿Te das cuenta? O sea, en la práctica, ¿no es cierto?, yo creo que esa no es la mejor solución. Yo creo que mejor sería, ¿no es cierto?, tener, si yo, las calles que tengan veredas decentes, ¿no es cierto?, que la gente no tenga que andar caminando por la calle, ¿no es cierto? Y más práctico también sería que estuvieran iluminadas, que hubiera buena luz. ¿Te das cuenta? No es raro, ¿no es cierto?, que donde ustedes vean los monotoros tampoco van a haber veredas. O sea, la gente tiene que caminar por la calle, ¿no es cierto?, porque no hay vereda. ¿Se habían fijado en ese detallito? Ya, bien, chanchitos. No están más atrasados que la hora madre para variar, ¿no es cierto? Van a ser 5 para las 6, ¿no es cierto? Sigamos a la próxima clase. ¿Okay? Hasta aquí, ¿no es cierto? Tenemos, bueno, estamos analizando esta cosa, ¿no es cierto?